Bienvenidos a la Universidad Rural de Guatemala en el curso de Mercadotecnia correspondiente a la 10ª semana con el tema a desarrollar tabulación e informe final de la investigación. Mi nombre es Luis Alfredo Torres, soy administrador de empresas con un posgrado en Administración y Gestión Pública. El objetivo: que el estudiante desarrolle habilidades para elaborar un cuadro de resultados independientemente del número de variables. De esta forma, presentar los datos estadísticos estableciendo para tal efecto tablas o cuadros y, si fuera necesario, notas en relación con las fuentes, en el entendido que el proceso de tabular y analizar debe ser planificado para definir los resultados de variables que se presentarán y su relación, con el fin de dar respuesta al problema y los objetivos planteados. Tabulación, por definición, consiste en presentar los datos estadísticos en forma tal que se agrupen en cuadros o tablas. También consiste en el reencuentro de los datos que están contenidos en las encuestas o cuestionarios. Es un proceso encaminado a la obtención de resultados numéricos relativos a los temas de estudio. Los resultados de la tabulación son presentados en tablas o en mapas gráficos que expliquen las relaciones existentes entre las diversas variables analizadas. Esta presentación se adecuará a la petición de nuestro cliente a través del análisis estadístico de datos obtenidos por nosotros o a través de terceros. Se desarrollará el análisis biscariantes, análisis multivalentes, test de contraste de hipótesis. Esta forma ofrece al investigador los elementos más básicos de la información, pues indica la frecuencia con que ocurre cada respuesta cuando este proceso de tabulación se desarrolla de forma manual. Se le conoce como conteo. La tabulación cruzada establece relaciones entre variables. Esta operación incluye todos aquellos elementos encaminados a la obtención de resultados de tipo numérico. Es la información considerada más básica. Tabulación cruzada de porcentajes. También las relaciones entre variables, al aclarar los descubrimientos con respecto a los segmentos de mercado organizados en grupos de diversas formas. Generalmente se aplica más a la encuesta que realiza un muestreo de género, pero los datos se analizan separándolos o categorizándolos en base a su respectivo género. Es la información más básica, pues le indica al investigador la frecuencia con que ocurre cada respuesta. La tabulación cruzada de porcentajes es aquella que realiza la tabulación cruzada de los datos de una encuesta. Los porcentajes ayudan al investigador a comprender cuál es la naturaleza de la relación al permitir hacer comparaciones relativas en el número total de entrevistados y o observados.
pudiéndose emplear como base para el cálculo de cada celda, cuando el objetivo de la investigación es identificar la relación existente entre dos variables. En general, una de ellas se establece como base para determinar los porcentajes. Existen reglas para determinar la dirección de los porcentajes cuando el investigador identifica la variable independiente o la variable dependiente. Estos deben calcularse en dirección de la variable independiente, o sea, el total marginal de la variable independiente se utilizará como la base para el cálculo de dichos porcentajes. Informe final. Es el documento previo al protocolo investigativo y posterior ejecución del estudio. Debe permitir presentar los resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidas del análisis de datos. Muestra de forma ordenada, pertinente y concisa los aspectos de una investigación, especialmente lo relacionado con los resultados obtenidos, así como su discusión. Se diferencia fundamentalmente con el protocolo y el proyecto de investigación derivado de la presentación de los resultados, pues el informe final debe de contener todos los aspectos incluidos dentro de un protocolo, así como los descubrimientos, conclusiones y recomendaciones. De igual manera, deben de establecerse los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones, pero sobre todo la propuesta de valor que genera la investigación per se. No se debe de olvidar que cada uno de los resultados, así como sus interpretaciones, se deben analizar variable por variable y de esta forma establecer cuál es su interrelación y si existe o no la misma. Si el análisis va orientado a categorías o por el contrario describe lo encontrado, en la cual existirá una explicación y por supuesto su debida interpretación. El marco lógico es una herramienta analítica establecida para la planificación de proyectos que se orienta mediante objetivos. Este enfoque se considera a que la ejecución de un proyecto es consecuencia de un conjunto de acontecimientos que se refieren a una relación causal interna. Esto se describe a través de insumos, actividades, resultados, objetivos específico y objetivo general. El contenido y desarrollo del trabajo de investigación es necesario elaborar un árbol de problemas y un árbol de objetivos. Al determinar la metodología en la investigación, se realiza un marco teórico, la macro y la microlocalización, se analizan los resultados de las boletas, anexos y los resultados finales. El árbol de problemas se constituye en un efecto de la variable dependiente o Y, que se entiende como la consecuencia, quién lo sufre, lugar determinado y la temporalidad, la cual no debe ser menor de 5 años. El problema central es lo que se busca solucionar identificando a través de una sola frase. La causa principal
o variable independiente denominada X es el origen del problema que se desea solucionar. En resumen, el efecto variable dependiente Y es el problema central, la causa principal, la variable independiente o X. La hipótesis es el supuesto al que se somete a comprobación. Existen dos tipos de hipótesis. La hipótesis de trabajo interrogativa en forma de interrogación se forma uniendo la causa con el efecto, es decir, en forma inversa. Y la hipótesis de trabajo asertiva, el supuesto que se somete a comprobación formado por el efecto y la causa del problema. El árbol de objetivos, cuyo fin u objetivo general es pasar a positivo el efecto iniciado en verbo infinitivo y eliminando la temporalidad. Objetivo específico: comprobar o rechazar la hipótesis planteada. Se elimina el problema trasladándolo a sentido positivo. El medio: colocar la causa en forma positiva es igual a erradicar la causa del problema. Las ventajas del marco lógico. Gestión del ciclo de vida de los proyectos o programas. Generar un lenguaje común focalizando los esfuerzos de la atención y la gerencia. El uso de la metodología del marco lógico permite que la gestión de los proyectos se eficientice. Además, consensúa con los involucrados una forma de comunicación asertiva en la cual se evitan las ambigüedades y los malos entendidos. Al resumir en un solo documento la información trascendente para la alta gerencia, se permite que la toma de decisiones sea por ende más ágil y efectiva. Con esto damos por terminada la clase del día de hoy con el tema tabulación e informe final de la investigación en el curso de mercadotecnia correspondiente a la 10ª semana. Al final encontrarán 3 preguntas de selección múltiple, las cuales deben leer detenidamente con el propósito de encontrar la respuesta correcta luego de su análisis. Agradecido por su atención.